México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Segunda parte. José López Portillo, 1976-1982. El fin del régimen postrevolucionario. Al servicio del gran capital y mal correspondido. Sección 4. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Petróleo, salvador de la nación. En la administración de López Portillo se consideró que el petróleo sería el factor que garantizara el mentado desarrollo. Los ingresos por la venta externa de hidrocarburos daban entrada a una gran cantidad de dólares a las arcas nacionales. Pero el detalle radicaba en que había que crear la infraestructura requerida para incrementar la exploración, extracción y transporte del chapopote y, por supuesto, su refinación, creando una industria petroquímica que hiciera valer tan preciada materia prima. Mas para conseguirlo habría que pedir prestado a la banca metropolitana y demás instituciones financieras al servicio de la concentración capitalista. Y he aquí que los condicionantes de índole histórico-estructurales sobredeterminando el desarrollo de la nación se hacen sentir administrados bajo parámetros de dominación sistémica propuestos por el capital monopolista e imperial. El petróleo sería la panacea para una nación en jauja, con la ingenuidad característica de quienes, sin profundizar, se dejan llevar por las primeras impresiones. Los funcionarios gubernamentales, comenzando por el presidente, imaginaron que el petróleo por sí solo cambiaría la configuración estructural de un país secularmente colonizado, sin reparar ni en las reales condiciones del manejo de un insumo cuyo precio se controlaba o manejaba en instancias externas, ni en que la infraestructura requerida, además de onerosa y a préstamo, no alcanzaría para desarrollar por sí sola a una nación de las dimensiones de México y con rezagos históricos coloniales. Para lo que sí serviría, y para pronto, sería para cargarle la exención tributaria en sustitución de la reforma fiscal requerida, siempre propuesta. La economía se petrolizó rápidamente. Las exportaciones de petróleo pasaron del 0.8% del total en 1974 al 71.3% en 1981. Por supuesto, el fisco comenzó a descansar crecientemente en los impuestos provenientes de las exportaciones petroleras, al tiempo que se mantenía reforzada una estructura fiscal regresiva. Por ejemplo, la implementación del IVA. Y se mantenía, aunque con algunos ajustes, una política de precios bajos en los productos y servicios producidos por el Estado. El Estado, previendo y sustituyendo las carencias de lo que la privada iniciativa no aporta, no se da abasto para favorecerla de manera franca y continua. Pero el Estado habría de tronar y la iniciativa privada adquirir un supuesto rol protagónico, en realidad poniéndose detrás del capital transnacional. El encuadre imperialista, reganomanía, para beneficio de los pocos e incremento intervencionista. El cambio de época en la dominación capitalista del keynesianismo al neoliberalismo queda patentado. Los ideólogos conocidos como clásicos hablaban de libre competencia en un libre mercado en donde el dejad hacer, dejad pasar de empresarios en situación competitiva era la panacea. En donde y para cuándo, con un presupuesto balanceado y con el patrón oro equilibrando, la oferta con la demanda y la emisión monetaria, un Estado no interventor colaboraría a que la libertad cundiera, dejando que la mano libre del mercado prevaleciera, patentando el mejor de los mundos posibles. Con el advenimiento de la doctrina neoliberal para rescatar a una economía estancada e inflacionada, lo que demostraba que el crecimiento capitalista cada vez más resultaba más contradictorio y contraproducente, la solución neoliberal pretextaba las mismas condiciones de libre mercado, pero a favor no de la libre competencia, sino de los monopolios. Significativa diferencia que pasa a reforzar al capital imperialista.
No tratándose de otra cosa el trasfondo de tal política económica, se aboga por el predominio del capital monopolista y transnacional. Los monopolios son buenos. Cuanto más dinámica e inventiva sea una economía, más monopolios engendrará. El capital de la competencia perfecta, como el de una economía sin poder empresarial, se traduce en una economía sin innovaciones. El motor de la historia vendría a ser ahora la competencia entre monopolios por el dominio mundial. Con un discurso de los economistas burgueses que no viene a ser propiamente una teoría económica auténtica, sino una ideología economicista impositiva y justificante del capital imperialista relanzado. Pero los ideólogos resaltan las supuestas virtudes innovadoras que alientan al neoliberalismo, al hacer la apología de su nueva porquería política económica. El individualismo direccionado a la obtención de grandes proporciones de capital privado, favoreciendo a la minoría capitalista, lo que se hace pasar por la solución a la crisis y de las crisis. La dinámica propia del desenvolvimiento capitalista, el impulso de actividades emprendidas por audaces empresarios, fomentaría el desarrollo reimpulsando a las grandes empresas, las únicas capaces de solventar la economía nacional, acabándose con el Estado interventor, puesto que no es la colectividad ni el gobierno quienes impulsan la economía, sino los ofertistas, esto es, el capitalista que arriesga, que invierte, que transforma las ideas en monopolios y los monopolios en industrias, promoviéndose un ofertismo disparatado y desenfrenado, considerando a los consumidores como sujetos cautivos en un supermercado ampliado para fomentar las ganancias de unos cuantos empresarios y no de pequeños y medianos individuos innovadores, dinámicos y competitivos. La libre competencia ha muerto porque condujo al estancamiento. Retorno al individualismo y al liberalismo rampante. El Estado paternalista estorba. Su gasto público proteccionista resultaba inflacionario, debiendo ser el propio individuo quien al esforzarse por ganar dinero garantiza su bienestar y el del conjunto. Atacándose el concepto de la soberanía del consumidor, son los productores, ofertistas, quienes deben mandar en el mercado, produciendo lo que les resulte más rentable e imponiéndoselos a consumidores cautivos e indefensos y embrutecidos por la propaganda subliminal, laboratorio en el supermercado televisado. El capitalismo monopólico no satisface rápida o automáticamente los deseos preexistentes de los consumidores, pues los consumidores no saben qué desean hasta que han probado una muestra a un precio específico. Los consumidores responden a los experimentos creativos de los empresarios. Así las cosas, en la cosificación de las masas compuestas por sujetos aglutinados y anodinos, solo deben éstas estar en condiciones de responder a los estímulos ofertistas para que paguen en efectivo o con su tarjeta de crédito, en el caso de que tengan trabajo, y si no lo tienen mejor, que así su insolvencia llega pronto y caen sus pertenencias. Por supuesto que en principio una economía dominada por monopolios, unas cuantas empresas, proporciona poco trabajo, pero ese es un problema no apto para economistas neoliberales. Las masas democráticas no pueden ser generadoras o creativas, solo reaccionan y ratifican, afirman o desechan los ofrecimientos creativos de los empresarios, tanto en negocios como en política. Según esta barbaridad de teoría burguesa desquiciada, la democracia queda restringida a la condición de ser una gestión mercadotécnica ofertando a consumidores cautivos y adictos dentro de una sociedad configurada para producir y consumir de manera desenfrenada. Por tanto, desperdiciando gran cantidad de recursos en lo que en realidad tal cosa no es una democracia, sino una mercadocracia dominada por el empresariado monopolista capitalista. Así, para los monetaristas bastardos, los monopolios y la pérdida de la soberanía del consumidor son dos grandes virtudes del capitalismo y no imperfecciones del mercado. Así de desquiciada e impertinente es la teoría neoliberal burguesa. Habilitando las prisiones del mercado de consumo en las que el dinero manda bajo parámetros y costumbres impositivas e inflexibles que quieren hacer pasar como libertad. Libertad de consumir si se tiene,
o debiéndose tener dinero, siendo parte de un porcentaje de ciudadanos que se va reduciendo, puesto que el predominio de los monopolios reduce el número de asalariados en condiciones de ubicarse en puestos o en sectores bien remunerados, con poder adquisitivo suficiente para consumir tanto artículo ofertado. Que el monetarismo friedmaníaco encarece el dinero y permite su concentración en el dominio de círculos estrechos corporativos, mientras que las mayorías van quedando marginadas como pasivos televidentes del gran consumo en el gran circo. Monetarismo monopólico que acaba con la recaudación y la distribución fiscal, predicando la emisión de dinero para solventar adeudos, así como la disminución del gasto público en infraestructura, salud y educación. Que la política económica establecida por los Reaganomics olía a doctrina del shock. Se puede, a partir de un sacudimiento a la economía doméstica, recuperar el poder hegemónico perdido. Extraña un planteamiento así para dar cuenta de lo que recién iniciaba la administración Reagan. Cuando que las medidas neoliberales comenzaban a afectar la economía adentro y afuera de los Estados Unidos, cuando que el programa de recuperación económica emprendido condujo para pronto a una recesión, según esto, en procura de que la Unión Americana recuperase su hegemonía. Así, en base a sacrificar a la propia ciudadanía estadounidense y a intensificar las exacciones a las periferias. Evidenciándose el programa y sus consecuencias desde un principio, pudiendo ser calificado por el senador Edward Kennedy, acusando a Ronald Reagan de aplicar un programa económico devastador y de provocar estragos entre millones de personas pobres que intentaban sobrevivir, quedando la marca de las empresas neoliberal patentada, que si Ronald Reagan se volvía impopular al aplicar tales medidas dificultándose su reelección, no pasaba de ser un optimismo infundado entre los demócratas. Con la administración Reagan, el neoliberalismo había llegado para quedarse y Ronald Reagan se reelegiría para dejarlo firmemente establecido en 2 periodos de mandato en la Casa Blanca.